Mira, cuando pidió Isabel Díaz Ayuso la emergencia nacional, primero ya habían pasado unas cuantas horas, no sé si ella era consciente o no, porque no sabemos dónde estaba, de la dimensión que tenían los incendios. Buscamos claves para lo que está ocurriendo, porque en el debate político se ha evidentemente elevado el tono, y quiero preguntar a Esther Palomera, porque tenemos por una parte, Ayuso pedía la emergencia nacional, se declaraba y decía el ministro Óscar Puente, piden que resuelvan la papeleta a aquellos que llevan tiempo pues, banalizando sobre esto, venía a decir, y ya ha dicho mamarracho Ayuso. Esther Palomera, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús y compañeros. Pues yo, lo primero que tengo que decir es que un síntoma de la normalidad institucional que vive este país es que la Comunidad de Madrid reclamara a través de un tuit y de una carta del consejero de Medio Ambiente al ministro del Interior la declaración de emergencia nacional. Esto forma parte de la normalidad. En un país en el que existe o debiera existir colaboración y cooperación institucional, esto es inaceptable. Y cuando encima le han preguntado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid si había hablado con Pedro Sánchez y ha dicho despectivamente que no tenía noticias de él, hombre, hay que recordarle que cualquier otro presidente autonómico, cuando ha precisado de la colaboración o de la participación de la UME o ha necesitado más efectivos del Estado español, lo que ha hecho es descolgar el teléfono. Por lo tanto, a mí esta actitud me parece absolutamente inaceptable y demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar en su confrontación Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece, Jesús, que es inaceptable. O sea, cuando una administración necesita apoyo de otra, no puede reclamarlo a través de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por una carta. Tiene que descolgar el teléfono, ser plenamente consciente de la emergencia a la que se enfrenta, que hay vidas en juego y que la acción rápida es lo que determina que esto no se convierta en una tragedia mayor de la que ya es. Y la actitud y la forma en que han trasladado y que querían que el Estado declarara la emergencia nacional demuestra hasta dónde es capaz de llegar Isabel Díaz Ayuso en su confrontación con Pedro Sánchez y con el Gobierno de España. Desde luego se está retratando una vez más. Luego, eso sí, Jesús, se cuelga el chaleco de comandante en jefe y se pone la primera para salir en la fotografía. Pero de gestión nada. Gallego. Desgraciadamente, las relaciones son nulas entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Eso es una desgracia, eso es así. Por parte de Pedro Sánchez hacia la Comunidad de Madrid y viceversa. Y eso se refleja en que evidentemente no se facilita la comunicación a la hora de pedir una emergencia, un nivel 3, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se pida, que se solicite, que se asuma y que se intente apagar este gravísimo incendio. Ese es el fondo del asunto. Ojalá hubiera una buena disposición entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero la situación es la que es por parte de unos y de otros. Esther. No, Javier, mira, el que se haya declarado la emergencia nacional no significa que el Gobierno vaya a destinar más medios. Los medios se iban a destinar en todo caso. Lo que significa es que el Gobierno de España asume la coordinación de este incendio, o de la extinción del incendio. Entonces, Isabel Díaz Ayuso lo que persigue con esto es evitar la responsabilidad de lo que pueda pasar ahí. No es que sea consciente de a lo que se enfrenta, no es que quiera contar con el apoyo del Gobierno de España, es que lo que está diciendo con su forma de actuar es: si hay consecuencias, que las asuma el Gobierno de España. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Eso es una suposición tuya. Sí, es una suposición mía, es una opinión mía. Pero efectivamente sale por mi boca, por lo tanto es una opinión mía. Lo que está diciendo es que asuma la responsabilidad el Gobierno de España y la coordinación, por si la tragedia es mayor, que las responsabilidades sean de ellos. Me parece insolidario, me parece de mala gestora, de mala política, y sobre todo de no estar hay tres incendios en tres comunidades autónomas en este momento. Esther, cuando hay tres incendios, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, incluso esta tarde, desgraciadamente, el de Castilla y León, el de Ávila, se puede unir al de la Comunidad de Madrid, es normal que haya una petición de emergencia nacional nivel 3 para que asuma el Estado, ojo, y para que pueda pedir, como ha hecho, refuerzos a Europa aéreos. Porque eso no lo puede hacer una comunidad autónoma. Un momento, termina Esther Palomera y concluimos y repartimos después la mesa. Esther.
Mira, cuando pidió Isabel Díaz Ayuso la emergencia nacional, primero ya habían pasado unas cuantas horas, no sé si ella era consciente o no, porque no sabemos dónde estaba, de la dimensión que tenían los incendios. Y sinceramente, como conocemos su largo historial de enfrentamiento y de confrontación, dime un solo presidente de comunidad autónoma con el que haya habido esta polémica cuando ha habido un incendio en su territorio. Hemos tenido los incendios de Los Gallardos. El comportamiento de la Junta de Andalucía fue ejemplar. Pero afectaba a una sola comunidad. El presidente del gobierno y el presidente de la Junta estuvieron en comunicación permanente. Tan difícil es levantar un teléfono y anteponer el interés de los madrileños a la confrontación y al interés partidista y ególatra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tan difícil es. Y vamos a recordar Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chabela, municipios que se suman a los desalojos por el avance de las llamas. Manuel Rico, Conexión de Urgencia, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Director de Público. Buenas tardes, Manuel. Estamos con este debate, la petición por parte del gobierno de Ayuso de la emergencia nacional, así se ha concedido por parte del gobierno central. Por cierto, hoy Ayuso ha ido allí y ha dicho que no podía ni pronunciar, decía en la visita a los incendios, y decía que le recordaba a la pandemia. Tú eres un experto en lo que pasó en la pandemia y ha dicho, me recuerda a lo de la pandemia. Ha dicho así, vamos a ver lo que ha dicho. Además, muy afectada, ¿no? Es uno de los momentos más complicados de sí, sin duda. No puedo ni pronunciar, ni imaginarme lo que supone el peor algo de la historia en Madrid, lo que tenga que ser lo peor. El tener que comentarlo con estas palabras solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia. Hay quien decía aquí en la mesa, pues mejor que no pase como en la pandemia en las residencias, pero bueno. Manuel Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, pues efectivamente la pandemia en las residencias fue la demostración de un gobierno absolutamente inepto, eso como mínimo, sino criminal en el sentido de las negligencias que hubo que costaron la vida a ciudadanos que vivían en las residencias sin ninguna duda, ¿no? 7.291 fallecieron sin traslado a un hospital. Si se iban a haber trasladado algunos, no sabemos cuántos, pero algunos se habrían salvado seguro, ¿no? En ese sentido, yo cuando pienso que es lo prioritario hoy, obviamente, en las personas que han sido desalojadas, en las personas que están sufriendo el incendio en primera instancia, yo estaría mucho más tranquilo, sin ninguna duda, por el hecho de que sea el gobierno central quien ha asumido las competencias. Porque efectivamente con ese antecedente de la pandemia yo me echaría a temblar si el tema siguiese en manos del gobierno de Ayuso y pese a la gravedad, pese al miedo, pese al temor que seguro que tendría, estaría mucho más tranquilo con el gobierno central al mando, ¿no? Dicho eso, y he escuchado en mesa, hoy no es el momento, ¿no? Bueno, yo creo que yo discrepo frontalmente de ese planteamiento, ¿no? Porque hoy no es el momento de hablar de las cuestiones de fondo, es como si fuésemos, no sé, niños que no tienen capacidad de hablar de 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. No, por supuesto que es el momento de agradecer el trabajo de la UME, de los bomberos, de la primera línea de lucha contra el fuego, pero claro que hay que hablar de los temas de fondo. Por supuesto que hay que recordar que el PP se dedicó años a criticar a la UME, a llamarle, voy a recordar solo una de las cosas, capricho faraónico. Por supuesto que hay que recordar que las políticas del PP y de Vox, que acaban de firmar 4 pactos autonómicos y un presupuesto en la Comunidad Valenciana, donde se niega el cambio climático. Por supuesto que hay que hablar de la política del PP de permanentemente presentar la reducción de impuestos como algo positivo, criticar a los servicios públicos. Por supuesto, esas son cuestiones de fondo y que más allá de la inversión un año u otro,
son elementos fundamentales que debemos debatir, y los tenemos que debatir hoy, mañana y cuando no haya incendios. Pero esto de intentar, cuando hay un problema, cortar el debate, pues no, perdóneme, estamos aquí para... Gallego, y os pido intervenciones más breves, por favor, que tenemos muchas conexiones porque estamos en lo que está ocurriendo también en el monte. Gallego. Sí, Manuel se refería a mí cuando habla de que no es el momento. Se ve que nuevamente no me ha escuchado ni me ha oído, pero yo me he referido a no es el momento de declaraciones absolutamente indignantes en un tuit como la del ministro. A eso me refería. ¿Entrar en el debate de fondo? Claro que hay que entrar en el debate de fondo. Y yo entro. Aquí no se trata de hablar solamente de lo que se gasta una comunidad, otra... Porque, por ejemplo, también os recuerdo una cosa. Castilla-La Mancha, segundo incendio en extensión más grave de todo el siglo. Pero de esto no se habla, ¿no? Sí, hablamos. No, es que parece que la culpable de todo lo que pasa hasta en Castilla-La Mancha es Ayuso. Pero es que Paje no dice que la emergencia climática es una estafa. Vamos al debate de fondo. Voy al debate de fondo, Manuel. El problema no es lo que se gasta, que a lo mejor hay que gastar todavía incluso más y pagar mejor a los bomberos y a las fuerzas que luchan contra el fuego. ¿De acuerdo? El problema es la prevención. El problema es que en septiembre, cuando todo esto pasa un año más, porque estos discursos de esta mesa hoy los tenemos el año pasado, el anterior y el anterior. Y en septiembre los políticos se olvidan y hay que hablar de la prevención, gastar mucho más dinero, no tanto como se gasta incluso en extinción, porque con menos dinero en la prevención tendríamos menos incendios. Lo dicen los bomberos. El que ha estado sentado aquí me ha dicho lo mismo. Yo creo que más que hablar hay que hacer. Hablar se ha hablado mucho ya, lo que hay que hacer es hacer. Eso he dicho yo, Jesús. Y dejar hacer. Sí, no, a ver, es que yo estoy completamente de acuerdo en eso. Hoy en Público hemos sacado una información que se titula ¿Por qué no se apuesta más en prevención de incendios cuando cada euro invertido ahorra 100 en extinción? Estamos de acuerdo en eso. Ese es un debate absolutamente legítimo. Luego hay cosas que cuando, por ejemplo, tú acabas de hablar del tuit, no sé qué adjetivo le has puesto, donde Puente llama mamarracho a Ayuso. Pero es que Ayuso llamó previamente... yo he hablado del Dejamos que primero. termine Rico. Y es que la señora Ayuso se dedica a insultar, bueno, Ayuso y sus consejeros, permanentemente al gobierno central. Y ha hecho su política, o su figura política, se basa en el insulto permanente al gobierno central. Y la prueba es que no hay, efectivamente, más allá de la coordinación en un incendio, no hay los problemas que hay con una presidenta autonómica, solo con la de Madrid, solo con Ayuso. Y hay... no sé cuántos son, 11 presidentes autonómicos del PP, creo. Y solo hay un Cristo permanente con uno de esos 11. Y se da la casualidad que es la señora Ayuso. Pues entonces no equiparemos y digamos, no, pues esto es como todos. No, no es como todos. La señora Ayuso se dedica, y sus consejeros, a insultar permanentemente al gobierno central. Si tuviese a más gente dedicada a la gestión en vez de al insulto, probablemente le iría mejor a Madrid y a los madrileños. Pero ¿quién ha comenzado provocando hoy, Manuel? Ayuso. ¿Quién ha sido el primero en poner un tuit para mí, vuelvo a decir, indignante? Ayuso, que lleva insultando... Bueno, pero si el primer tuit lo ha puesto... Bueno, si me permitís, más allá de quién pone el primer tuit, origen de la polémica. En primer lugar, lo que hay que atajar el incendio. Después, Ayuso pide que el gobierno central asuma las competencias de esto. Y a partir de ahí, pues hay quien dice, pero tanto criticar al gobierno central, es lo que ha hecho Puente. Luego le llama Maracho. Ahí está el asunto. Pero